APA respuesta que le dio a la jarochita que insistía en hacer quedar mal a la 4T. Pues es una señora chayote, más que nada. Hace su trabajo, su chamba. Pues seguimos aquí en este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí denos su like, aquí abajo la campanita. Gracias, les agradecemos por su apoyo y sus comentarios. Pues vamos a seguir escuchando estas preguntas y respuestas. Sobre Villa. Gracias, presidente. Buenos días. José Sobrevilla, noreste.net, Jalapa y Noreste Diario, Poza Rica. Nuestra pregunta es, ¿por qué si México contaba con los recursos para la compra de la refinería de Texas, Deer Park, por qué no fue adquirida antes? Uno, ¿qué cuentas le entregaron del porcentaje accionario que ya existía? ¿Y quién se hará cargo de la gerencia? Primera pregunta, si me permite. Bueno, se empezó a ver lo de la compra de la refinería desde el año pasado, desde mediados del año pasado. Cuando comienza la crisis por la pandemia que afecta la economía, que afecta mucho al sector petrolero, hubo como un mes en que no tenía precio el petróleo, si se acuerdan, se cayó el precio del petróleo. Y no solo eso, se cayó el consumo y andaban cientos de barcos como almas en pena, cargados de petróleo, los buquetanques, porque no podían atracar muelles, no había depósitos de combustible, todo estaba lleno. Y los buquetanques estaban convertidos en depósitos flotantes. Fue algo inédito. Entonces, algunas petroleras tomaron la decisión de vender sus activos, siempre sucede eso. Entonces él tenía en venta, o puso en venta, como 2, 3 refinerías, algunas en Texas, pero no tenía Deer Park en venta. Entonces el planteamiento fue, si nos venden la parte de sus acciones de Deer Park, nos interesa. Y ellos aceptaron. Entonces en estas operaciones se requiere un sigilo, incluso se firma un acuerdo para no dar a conocer la negociación. Y se empezó a llevar a cabo este trato. Yo quiero aprovechar para agradecerle a los accionistas directivos de Shell, porque actuaron de manera responsable. Se hizo esta operación y se ha cumplido en todos los términos. Ellos han actuado como una empresa seria. Entonces, así fue que se llegó a este acuerdo. Además, pues tenemos recursos, porque si no tuviésemos, pues, aunque nos ofrecieran, no tendríamos con qué.
pagar. Entonces, tenemos ahorros. ¿Se acuerdan de los fideicomisos? Que fue todo un escándalo, cuestionamientos. Bueno, pues eso nos dejó como 60,000 millones de pesos. El cancelar estos fideicomisos que tenían dinero guardado, que se usaba mal ese dinero. Por ejemplo, todo lo que iba al CONACYT, la mayor parte, haciendo a un lado las becas y lo que se tiene que entregar y se debe de seguir entregando a los investigadores, una muy buena cantidad de dinero, la mayor parte que se dedicaba a la innovación tecnológica, entre comillas, pues era dinero que se ocupaba en construir elefantes blancos. Se puso de moda las ciudades del conocimiento. Entonces todo el dinero se quedaba en esos edificios y había muchísima corrupción en la entrega de los contratos. Eran parte de esos fideicomisos y muchas otras cosas. Entonces, cuando desaparecen esos fideicomisos sin afectar a los becarios, a los investigadores, nos queda una muy buena cantidad de dinero. Entonces, nos da para comprar esa refinería, nos dio para reiniciar la construcción de la coquizadora de Tula y nos dio para ayudar a los damnificados por las inundaciones, para la compra de enseres a miles de familias que resultaron afectadas. O sea, nos da para que no nos falte presupuesto. ¿Qué cuentas le entregaron de lo reinvertido de las utilidades de Salinas para acá, presidente? Muy pocas veces hubo utilidades, porque siempre, decía yo, se reinvertían las utilidades. ¿Quién va a manejar ahora esta refinería? El sistema de refinación de Pemex, como si fuese otra. Encontramos 6 y vamos a dejar 8 refinerías. Y lo más importante es que vamos a tener capacidad para procesar toda nuestra materia prima. También es importante, porque hay mucha confusión o falta de información. Uno desea, por ejemplo, de que todos los mexicanos tengan acceso al Internet. Y muchos que vivimos en la ciudad pensamos de que hay Internet en todo el país. Y a veces también pensamos que si hay una noticia en las redes, ya se enteró todo México. Pues no es así. Aún con el avance tan importante del Internet, siendo el Internet un medio de comunicación fundamental, yo creo que es una de las aportaciones más destacadas de nuestro tiempo. Aún así, la mitad de los mexicanos no tiene acceso al Internet.
y territorialmente hay internet en el 20% del territorio nacional. No hay internet en el 80%. Por eso nuestro plan de que haya internet en todo México, porque eso va a significar una revolución de las conciencias. Lo mismo cuando deseamos que ya no haya contaminación. Es decir, a ver, ya no debemos de seguir utilizando los recursos no renovables, como el caso del petróleo. Ya vámonos a otras energías alternativas. Dicen, ya no se va a necesitar el petróleo hacia el futuro. Desgraciadamente, va a transcurrir todavía bastante tiempo para que dejemos de utilizar el petróleo. De acuerdo a las proyecciones, se va a necesitar todavía el petróleo hasta 2050. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar esta energía, este recurso no renovable, fósil, de manera responsable y no extraer petróleo más de la cuenta. Por eso también la política de no vender petróleo crudo. Hubo un año, el 2004, que se extrajo petróleo a razón de 3.400.000 barriles diarios. 3.400.000 barriles diarios. El doble de lo que estamos extrayendo ahora. El doble de lo que se está extrayendo. Entonces nosotros no vamos a pasar, aunque descubrimos 3 grandes yacimientos, nunca vamos a extraer más de 2 millones de barriles diarios en el tiempo que nos queda. Porque con 1.800.000, 2 millones de barriles diarios tenemos para producir toda nuestra gasolina y todos nuestros combustibles. Lo que es fortalecer la economía interna y dejar reservas. Nosotros vamos a dejar más reservas que las que recibimos, porque es la herencia de las futuras generaciones. Entonces es una forma también de ahorrar y de evitar el uso de estos combustibles contaminantes. Correcto, presidente. El último cuestionamiento nos lo hizo llegar el Corporativo de Michoacán de Medios, con quien tenemos de noticias, con quienes tenemos una asociación. Y es en el sentido de que el viernes 23 de abril, el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco